Buenos días a todos, bienvenidos y vamos a estar hoy dando la clase número 18 que vamos a estar hablando de asociarnos entre nosotros los creyentes para ayudarnos. ¿Y qué significa la palabra asociarnos? Significa que nos juntamos, nos reunimos para lograr un fin en común entre todos para la obra de Dios en este caso. Y vamos a orar para comenzar. Amado Padre, en el precioso y amoroso nombre de tu Hijo Jesús, en esta mañana queremos darte muchas gracias por la oportunidad que nos das de poder estar hablando de tu palabra y mientras la leemos, mientras comentamos de ella, Señor, que vos estés obrando en la vida de cada uno de mis hermanos y de aquellas personas que van a estar escuchando y viendo tu palabra. Que tú te manifiestes, que sus corazones se abran, que sus mentes estén abiertas, también sus ojos espirituales y sus oídos para poder escuchar, estar atento y poder poner por obra tu palabra, que es lo más maravilloso que nos ha pasado en la vida. Te amamos, oh Dios, y te bendecimos y te damos gracias. En el nombre de Jesús, amén. Y vamos a estar leyendo Filipenses 1, del 1 al 2, y esta primera parte es expresar gratitud por los compañeros en el ministerio, o sea, con las personas que trabajamos, es ser personas agradables. Y Pablo dice acá en Filipenses 1, capítulo 1, versículo 1 y 2, dice: queridos hermanos de la iglesia de Filipos, nosotros, Pablo y Timoteo, que somos servidores de Jesucristo, enviamos un saludo a todos ustedes que pertenecen al pueblo especial de Dios y están unidos a Jesucristo. Saludos también para los líderes y los diáconos. Que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo los amen mucho y les den su paz. Y acá Pablo está hablando a la iglesia de Filipos y les habla y les dice: queridos hermanos de la iglesia de Filipos. Los habla con cariño, con ternura, como un padre a sus hijos. Y sí, ¿por qué dirán ustedes como un padre a sus hijos? Porque Pablo fue quien fundó la iglesia de Filipos, así como otras iglesias, y él preparaba a la gente a los líderes para que luego estuvieran allí a cargo de la iglesia. Mientras él estaba escribiendo esta carta a los filipenses, Pablo estaba preso y allí les escribe. Pero a mí me llama mucho la atención acá lo que dice Pablo. Dice: nosotros, Pablo y Timoteo, que somos servidores de Jesucristo. Pablo podría haber dicho: yo, el apóstol de Jesucristo, como lo dice en otras partes, y Timoteo, mi ayudante, porque fue él quien preparó a Timoteo para trabajar en la obra de Dios. Y sin embargo se iguala a Timoteo, no se hace superior a él, no dice ninguna palabra más para hacerse notar él, en ningún momento. Él habla en igualdad de condiciones, se iguala a Timoteo y dice que son servidores de Jesucristo. Y allí vemos a Pablo que también saluda y dice: saludo a todos ustedes que pertenecen al pueblo especial de Dios. Al pueblo especial está diciendo a aquellos que han recibido a Jesucristo como su Salvador personal. Dice, y que están unidos a Él, están unidos a Jesús. Y también lo que acá está resaltando es que saluda también aparte a los líderes y a los diáconos. O sea, él no hace mención especial de los líderes, de los diáconos, no, a toda la iglesia en general y luego a los líderes y a los diáconos. Él muestra acá cuánto les ama, cuán importantes son para él. Y después les habla y les dice: quiero que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo los amen mucho y les den su paz. Acá estamos viendo un Pablo muy amoroso, un Pablo como un papá que cobija a aquellos que están trabajando en la obra, que también habla muy bien sobre los hermanos de la iglesia. Y Pablo, él mientras siempre estuvo trabajando en la obra del Señor, él no fijó ni miró ni tuvo en cuenta los riesgos que corría su vida. Estuvo en riesgo muchas veces, en naufragio, y en muchos estuvo preso varias veces,
Y él nunca midió el trabajar para la obra de Dios, sino que lo hizo con todo cariño, con todo amor, y su ministerio fue maravilloso, y siempre haciendo la voluntad de Dios, no buscando el agradar a las personas, sino buscando siempre hacer la voluntad de Dios, que como líderes, como maestros, como lo que sea que estemos trabajando en cualquier parte, hacerlo siempre agradando a Dios y sobre todo respetando, acompañando y ayudando a nuestros líderes. ¿Qué nos dice Filipenses 1, del 3 al 5? ¿Qué nos está diciendo? Y dice lo siguiente: siempre doy gracias a mi Dios al acordarme de ustedes, y cuando oro, siempre pido con alegría por todos, porque me ayudaron a anunciar las buenas noticias desde el primer día que la oyeron hasta ahora. Acá Pablo está hablando, le sigue hablando a la iglesia, y dice que le da gracias al acordarse de ellos, y que le da alegría cada vez que se acuerda y que ora, porque dice que fue una iglesia generosa con él, una iglesia que lo ayudó a anunciar las buenas nuevas de la palabra de Dios. Dice, desde el primer día que aceptaron a Jesús, o sea, desde el primer día que ellos aceptaron a Jesús como su Salvador personal, estuvieron dispuestos a ayudar a Pablo en la obra misionera y en anunciar las buenas nuevas a todo el pueblo, a donde quiera que fuera. Y lo más importante acá, que es lo que estamos viendo, es que Pablo no solo que les habla con cariño, con amor, los recuerda, les da alegría, sino que está diciendo también que lo ayudaron a él. ¿Y cómo se puede ayudar a un líder o a un misionero? De muchas maneras. Se lo puede ayudar acompañándolo personalmente, físicamente, acompañarlo en la obra, se lo puede ayudar en oración, se lo puede ayudar en forma económica, y algunas otras formas también hay que se puede estar ayudando y acompañando a los líderes o a las personas que están en misiones o en obras misioneras. Y esta iglesia lo ayudó a Pablo, y dice que desde el principio lo ayudaron. Y vamos a ir a ver a 2 de Corintios 8, del 1 al 7, que dice así. 2 de Corintios 8, del 1 al 7, y dice: hermanos míos, queremos contarles cómo Dios ha mostrado su amor y su bondad a las iglesias de la región de Macedonia. Estas iglesias han pasado por muchas dificultades, pero están muy felices. Son muy pobres, pero han dado ofrendas como si fueran ricas. Les aseguro que dieron todo lo que podían, y aún más de lo que podían. No lo hicieron por obligación, sino porque quisieron hacerlo, y hasta nos han rogado mucho que los dejáramos colaborar en esta ayuda al pueblo de Dios. Hicieron más de lo que esperábamos. Primero se entregaron a sí mismos al Señor y después a nosotros. De este modo hicieron lo que Dios esperaba de ellos. Tito fue quien comenzó a recoger entre ustedes las ofrendas para esta bondadosa ayuda. Por eso le rogamos que siga haciéndolo. Todos saben que ustedes son buenos en todo. Su confianza en Dios es firme. Hablan mejor, saben más, tienen mucho entusiasmo para servir a los demás y nos aman mucho. Ahora les toca ser los mejores, contribuyendo para esta bondadosa ayuda. Acá Pablo les está hablando a los corintios y está hablando de varias iglesias de Macedonia que, aún siendo iglesias pobres, daban de sus ofrendas para ayudar a aquellos que todavía lo necesitaban más que ellos, y eran bondadosas. Y Pablo también está hablando que le rogaron que los dejaran ofrendar para aquellas necesidades que tenían. Pablo, él trabajaba, no era para sus necesidades que le ayudaban
o que le colaboraban con las ofrendas. Porque Pablo trabajaba haciendo tiendas de campaña, como si fueran carpas en el día de hoy, una cosa parecida. No son iguales, pero era parecido. Y entonces ahí vemos cómo Pablo les da gracias porque ellos trabajaban y colaboraban con él. Y dice que desde el primer momento que aceptaron a Jesús, también lo ayudaron. Y entonces Pablo está diciendo que Tito fue quien comenzó a recoger esas ofrendas que ellos mandaban para ayudar a las personas. Y ustedes dirán, ¿por qué Pablo aceptaba que lo ayudaran económicamente? Pues bien, Dios cuando llama a alguien a trabajar a su obra, no le pide que él solo haga la obra sola por todas partes. No, Él levanta iglesias, personas, para ayudar y colaborar en la tarea. Porque Pablo, mientras estaba viajando de una iglesia a otra, porque fundó varias iglesias, le llevaba tiempo. En ese entonces no había micros o autos como hay ahora. La gente caminaba o andaba en burro en ese entonces. Entonces le llevaba tiempo y Pablo tenía que dejar de trabajar. Y los que estaban con él, colaborando y ayudándolo, también tenían que dejar sus trabajos e ir con Pablo a acompañarlo. Por eso que cuando se hace una obra misionera, quien va a misionar es una persona a la cual Dios ha llamado y levanta también de las iglesias personas para que lo ayuden, ya sea orando, acompañándolo físicamente o también colaborando económicamente. Son las ayudas que uno puede hacer. Y una de esas maneras también está yendo a predicar la palabra de Dios, ayudando y colaborando de esas maneras. ¿Qué nos dice también Primera de Corintios 1, Primera de Corintios 9, 1, Primera de Corintios 9, del 7 al 11? Y dice así: en el ejército ningún soldado paga sus gastos. Y acá está bien claro. A los soldados hoy en día se les paga por estar al servicio del país en el cual están trabajando, están sirviendo. Los que cultivan uvas comen de las uvas que recogen. Y los que cuidan cabras toman de la leche que ordeñan. Esto no es una opinión mía, sino que así lo enseña la Biblia. Dice, porque en los libros que escribió Moisés leemos: no impidan que el buey coma mientras desgrana el trigo. Y si la Biblia dice eso, no es porque Dios se preocupe de los bueyes, sino porque se preocupa por nosotros. Tanto los que preparan el terreno como los que desgranan el trigo lo hacen con la esperanza de recibir parte de la cosecha. De la misma manera, cuando nosotros les comunicamos a ustedes la buena noticia, es como si sembráramos en ustedes una semilla espiritual. Por eso, como recompensa por nuestro trabajo, tenemos derecho a que ustedes nos den lo necesario para vivir. Y acá vemos a Pablo que está hablando claramente y está diciendo: el que trabaja porque necesita ese salario, y ese salario para cubrir sus necesidades. Y los misioneros, cuando dejan todo y se van a otro lugar o a otro país a trabajar para la obra de Dios, necesita también que se les ayude para poder seguir adelante. Hay misioneros que van en compañía, que de pronto trabajan al país que van. Hay profesionales que yo conozco que han ido a misionar a otros países, pero no es el misionero líder, sino que es un misionero acompañante que trabaja determinadas horas del día y las otras horas trabaja en su trabajo secular. Como conozco una médica que está en España. Y así varios. Pero por eso que depende del llamado de cada uno, es que quién va a necesitar más ayuda económica y quién no. Pero también todos necesitan ayuda, que estemos orando y acompañando, y también de pronto acompañando físicamente a algunos misioneros necesitan también esa colaboración.
Y acá vemos quién quiere trabajar y no cobrar. El que trabaja porque necesita ese salario. Y es lo que Pablo claramente nos está diciendo. Y hay una pregunta que dice, ¿qué beneficio tiene que los cristianos colaboren entre sí en el ministerio? Dice, ¿es conveniente servir solos, aislados? No, no es conveniente. Pero aparte, Dios lo dejó claramente. Cuando Jesús comenzó su ministerio y mandaba a los discípulos a predicar a distintos lugares, los mandaba de a dos o de a varios. Nunca los mandó solo, porque si a uno le pasa algo, ¿cómo se sigue la obra? ¿Queda inconclusa? No. Por eso mismo que Dios, su voluntad es que sea en equipo. Y el equipo siempre se ayuda, se acompaña, se sostiene, se puede guiar. Uno puede, siempre en el equipo hay uno que sabe más que el otro, que tiene más experiencia, y entonces así también se va ayudando y se va preparando. Y aparte, cuando se trabaja en unidad, se hacen más fácil las cosas y hay mayor eficacia en el trabajo, hay mayor eficacia en la obra. Por eso que Dios siempre nos pide que trabajemos en equipo, esa es la voluntad de Dios. Reconozca y apoye a los líderes, apoye, fortalezca, acompañe, que eso es muy importante para que ellos, porque todos, como dice la palabra de Dios, pasamos momentos difíciles, siempre hay, también hay necesidades, también hay dificultades, y entonces Dios nos pide que nos estemos acompañando y que estemos sosteniendo a aquellos líderes que también están trabajando en la obra de Dios. ¿Qué nos dice Filipenses capítulo 2? Filipenses 2, del 19 al 24. Y dice así: espero que pronto el Señor me permita enviarles a Timoteo, y me alegrará mucho recibir noticias de ustedes. Timoteo es el único que se preocupa por ustedes y que los quiere tanto como yo. Miren qué hermoso lo que Pablo está escribiéndole acá a los filipenses. Les está diciendo que les va a mandar a Timoteo a la iglesia ya de Filipenses y que está contento, dice, y también les pide que lo reciban a Timoteo. Y dice, pero Timoteo se preocupa mucho, dice, por ustedes. O sea, y como yo, dice Pablo. O sea que él lo está conociendo a Timoteo, lo conoce, sabe cómo piensa, conoce sus sentimientos también. Y dice, los demás solo se ocupan de sus propias cosas y no de lo que le agrada a Jesucristo. Quiere decir que Pablo ha preparado no solo a Timoteo, sino que a muchas personas más, pero hay otros que no se ocupan como se tienen que ocupar de las cosas de Dios y están ocupados en una forma intermedia, diríamos, y entonces dice, a ellos no los voy a mandar, yo les voy a mandar a Timoteo, que sé cómo se preocupa y se ocupa y cómo los quiere a ustedes, dice, como los quiero yo. Pero ustedes ya conocen la buena conducta de Timoteo y saben que él me ha ayudado como si fuera mi hijo. Juntos hemos anunciado la buena noticia. O sea que Pablo les está diciendo a los filipenses, miren, ustedes ya lo conocen a Timoteo. Para mí es como un hijo. Ha estado siempre conmigo, me ha ayudado en todo. Hemos ido por muchas partes predicando la palabra de Dios. Dice, por eso lo envío, porque sé de su conducta, sé cómo los quiere y sé cómo trabaja en la obra de Dios. Aparte, Pablo fue quien lo formó a Timoteo y quien lo instruyó a Timoteo. Y desde el principio Pablo en ningún momento está diciendo, sí, yo lo preparé. No, lo da a entender, pero él no lo dice directamente. Espero enviarlos a ustedes tan pronto sepa yo si quedaré o no en libertad. Aunque confío que pronto Dios también me dejará ir a verlos. O sea, acá Pablo
como sabemos, está preso, les escribe a los filipenses y les dice que él espera también salir de la cárcel, salir pronto, quedar en libertad y también él poder ir a verlos. Porque la misión de Pablo era no solo fundar iglesias, sino también después ir y visitarlos, estar un tiempo con ellos. Si veía que había alguna cosa que tenía que corregir, la corregía. Si tenía que enseñar algo nuevo, lo hacía. Y esto de escribirles cartas, como no podía ir a verlo, a ver a la iglesia de Filipo, le escribía cartas. Y de esta manera él estaba presente ahí con ellos, y ellos estaban recibiendo de parte de Pablo consejos, ayuda. Y qué bueno que escribió todo esto guiado por el Espíritu Santo de Dios, porque hoy también nos es ayuda a nosotros para aprender y para corregir aquellas cosas que no están bien, o aquellas cosas que tenemos que hacer más hincapié, aquellas cosas que hay que animar o que tenemos que dejar de lado, o aquellas otras cosas que tenemos en las cuales que prepararnos más. Dice Primera de Corintios 15, 9. Miren, vamos de vuelta a Primera de Corintios 15, 9. ¿Qué está hablando Pablo acá? El menos importante de los apóstoles, y ni siquiera merezco que la gente me llame así, pues le hice mucho daño a la iglesia de Dios. ¿Qué está hablando acá Pablo? ¿Qué está diciendo Pablo acá en Primera de Corintios 15, 9? Está reconociendo que él le hizo daño a la iglesia de Dios. ¿Cómo le hizo daño? Antes de conocer a Jesucristo, antes que Jesucristo se revelara a la vida de Pablo, Pablo perseguía a la iglesia de Jesucristo. O sea, los perseguía, los metía presos, estaba hasta aún de acuerdo si los mataban. O sea, él hizo, y lo reconoce, yo hice daño a la iglesia de Jesucristo. Por eso que soy el menos indicado, dice. Y entonces Pablo está diciendo, pero ¿qué pasó con Pablo? Pablo se arrepintió, pidió perdón a Dios, aceptó a Jesús como su Salvador personal y aceptó también el mensaje que Dios le dio de ir y predicar a los gentiles. ¿Quiénes son los gentiles? Somos todos nosotros, los que no pertenecen al pueblo judío. Somos los gentiles en los cuales el Señor llamó a Pablo para ir a predicarles a ellos. Gracias a Dios que este hombre obediente lo hizo, y así levantó a muchos otros también para que la palabra de Dios recorra el mundo entero y a través de ella conocer a Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador. Y seguimos adelante y la palabra de Dios nos dice que alentemos a nuestros líderes. ¿Qué nos dice Filipenses 2 del 25 al 30? Y nos dice lo siguiente: hace algún tiempo ustedes enviaron al hermano Epafrodito para que me ayudara en lo que me hiciera falta. Él ha trabajado y luchado conmigo para defender el mensaje de la buena noticia. Ahora me parece conveniente que él vuelva a ustedes. Epafrodito era uno de los ministros de la iglesia de Filipenses. ¿Por qué, si era un ministro de la iglesia de Filipo, por qué estaba con Pablo? ¿Qué fue lo que pasó? Pasó lo siguiente: Pablo estaba preso y la iglesia de Filipos, ¿qué hizo? Mandó a este ministro a trabajar con Pablo para que recorriera las iglesias que Pablo no podía recorrer, o que lo ayudara también en las necesidades que estaba teniendo en ese momento en la cárcel. Y también económicamente lo ayudaron. Entonces vemos que esta iglesia de Filipos mandó a un líder de su iglesia a acompañar a Pablo en aquellas cosas que él estaba necesitando. No hace claro lo que Pablo acá lo estaba necesitando, pero sí es claro que era para predicar la buena noticia de la salvación a todas partes
donde iba Pablo o donde Pablo lo podía enviar. Y dice, pues tiene muchos deseos de verlos de nuevo. Está preocupado porque ustedes se enteraron de su enfermedad. Y la verdad es que como estuvo tan grave, casi se muere, pero Dios fue bueno con él y también conmigo para que no me pusiera más triste de lo que estoy. Y acá vemos a Pablo, que les está contando a los filipenses, que está contento de poder enviar a Epafrodito de vuelta a la iglesia a la cual pertenece, la cual es un ministro, o sea, es un líder de la iglesia de Filipenses, y le dice, estuvo muy grave, casi se muere. Dice, por ayudarlo a Pablo en este ministerio, por hacer varias cosas, y dice, pero Dios lo salvó. Yo seguro que Pablo cuántas veces habrá orado, cómo habrá orado para que Epafrodito se mejorara. Y como ahora estaba mejor, lo quería mandar a la iglesia. Y vieron que lo quería mandar de vuelta a la iglesia de Filipo. Y dice que él estaba triste y no quería estar más triste todavía de lo que estaba si le pasaba algo a Epafrodito. Y sigue y dice, por eso lo envío enseguida para que ustedes se alegren al verlo y yo deje de estar triste. Recíbanlo con alegría como se lo merece un servidor del Señor. Muestren aprecio por quienes son como Él, pues por trabajar para Cristo casi se muere. Arriesgó su propia vida para darme la ayuda que ustedes no podían darme personalmente. Y miren qué bueno esto, porque está hablando de esta iglesia generosa que envió a Epafrodito, que si bien era un líder que trabajaba en la iglesia, no tuvieron en cuenta de quedarse con un líder menos y lo enviaron para que lo ayudara a Pablo, que Pablo era lo que estaba necesitando en ese momento. Pero también no solo lo ayudaron enviándole a Epafrodito a Pablo para que lo acompañara y lo ayudara, sino que también económicamente lo habían ayudado. Y esto es muy importante, el ver los líderes que están sobre todo lejos, o que están solos en otros países, o aún en nuestro país de pronto están en una provincia, alejados, lejos de su familia, y de pronto están ministrando, están trabajando en la iglesia, y si uno sabe de que alguien tiene una necesidad, poder acompañar, poder ayudar. En nuestra iglesia también yo veo que se ayuda a muchísima gente, a líderes de otros lugares, también se acompaña, y eso es muy importante, el poder hacerlo y el poder con cariño, como dice, alentar a los líderes y acompañarlos y sostenerlos. Y cómo dice, podemos desarrollar nosotros más compasión por los demás creyentes y sobre todo por los líderes. ¿Qué podemos hacer cada uno de nosotros? Lo primero que podemos hacer es orar y pedirle a Dios que toque nuestro corazón, que lo llene con su amor y su misericordia, y de acuerdo a lo que Dios nos pide a cada uno que podamos hacer. No nos va a pedir a todos lo mismo, porque Dios no es un Dios aburrido, es un Dios alegre, es un Dios que está preparado para todas las cosas y que llama a unos de una manera, llama a otros de otra. A uno nos pide una cosa, a otros nos pide otra. Y eso es lo que Dios está esperando de cada uno de nosotros, que nuestro corazón esté dispuesto a ayudar y acompañar a nuestros líderes, a nuestros pastores y sostener a aquellos que necesitan. Ahora bien, ¿cómo podemos hacer? Dice, colabore con su ofrenda. Dice, y entonces está la pregunta, ¿por qué los cristianos debemos ofrendar, ya sea para misiones o para cualquier otra obra misionera o cualquier otra obra que se haga a través de nuestra iglesia o acompañar a aquellos líderes que están lejos? Porque así Dios lo ha establecido, porque también nuestras iglesias, las iglesias evangélicas, cristianas evangélicas, no están sostenidas por el gobierno, se sostienen por los miembros de su iglesia.
¿Y cómo podemos nosotros colaborar con los misioneros, con nuestros líderes? Y dice, colabore con su ofrenda. Ahora bien, ¿por qué? Está la pregunta y nos dirán, ¿por qué los cristianos debemos ofrendar? Ya sea para un misionero, la obra misionera o para nuestras iglesias. Porque nuestras iglesias, las iglesias cristianas evangélicas, no están sostenidas por los gobiernos, están sostenidas por los miembros de la iglesia. Y cada uno de nosotros, miembros de la iglesia, colaboramos. Y ustedes me dirán cómo se puede colaborar a través de las ofrendas, a través de los diezmos. Y si uno de pronto puede una ofrenda especial, cada uno como Dios le ministre en su corazón. Pero vamos a ver algo que dice Marcos 16:15, que les quiero leer esto antes de comentarles algo. Marcos 16:15 dice, Jesús les dijo, vayan por todos los países del mundo y anuncien las buenas noticias a todas las personas. O sea, Jesús nos dejó ese mensaje, diciendo que vayamos por todas partes, que anunciemos el mensaje de salvación. Y ustedes me dirán, ¿de qué manera uno puede colaborar algo especial? Bueno, yo les voy a contar algo muy simple. Un invierno me iba a comprar unas botitas porque necesitaba, se me habían roto y eran caras las botitas. Y orando, lo que Dios me mostraba era que ese dinero yo lo entregara porque había una necesidad. No me reveló qué necesidad, pero yo sentí tan claramente en mi corazón que había una necesidad. Y dije, Señor, bueno, está bien, me arreglo con las que tengo, las llevo a pegar, las arreglo, me durarán un poquito más, mientras tanto veremos qué pasa. Y Dios me dijo, reposa, hija mía, hasta que sepas cómo cae la cosa. Que yo reposara en Él, así como esa palabra que Dios le había dado a Noemí, que hablaba sobre su nuera Ruth. Y entonces, que yo estuviera tranquila, que Él iba a obrar. Y yo agarré y puse ese dinero en el cual me iba a comprar las botitas, que eran caras. Pero ¿saben qué hizo el Señor? Cuando yo cobré el sueldo y el aguinaldo, entonces me podía comprar las botitas. Pero ¿saben qué pasó? Me pude comprar 2 porque estaban en oferta. Y eso es lo que hace Dios con nuestras vidas. Muchas veces, cuando uno se dispone a hacer la voluntad de Dios, Dios te bendice y te da más de lo que uno le pide y más de lo que uno necesita. Y ese es nuestro Señor. Y me dijo, vos confía en mí y vas a ver. Y yo pude ver. Y no es que todos tengan que hacer lo mismo. No, a cada uno Dios nos pide cosas diferentes. Y uno lo que tiene que hacer es ser fiel a la palabra de Dios y hacer lo que Él nos está pidiendo. ¿Qué dice Filipenses 4, del 15 al 18? Y dice, al principio, dice Pablo, cuando comencé a anunciar la buena noticia y salí de Macedonia, los únicos que me ayudaron fueron ustedes, los de la iglesia de Filipos. Ninguna otra iglesia colaboró conmigo. Aun cuando estuve en Tesalónica y necesité ayuda, más de una vez ustedes me enviaron lo que necesitaba. No lo digo para que ustedes me den algo, sino para que Dios les tome esto en cuenta. Epafrodito me entregó todo lo que ustedes me enviaron y me fue más que suficiente. La ayuda de ustedes fue tan agradable como el suave aroma de las ofrendas que Dios acepta con agrado. Y acá vemos a Pablo nuevamente diciéndole a los filipenses y dándole gracias porque no solo que enviaron a Epafrodito para ayudarlo físicamente, acompañarlo, sino también que económicamente, y que en un momento no lo ayudó ninguna otra iglesia y que ellos sí lo ayudaron, porque claro, como decíamos al principio, imagínense
distancias de una iglesia a la otra, caminando o en burro, distancias largas, el tiempo que se pierde. Y en ese tiempo Pablo no podía estar trabajando. Entonces necesitaba que la iglesia colaborara. Y de esa manera la iglesia colaboraba y él entonces podía seguir adelante. Y Dios levanta siempre corazones agradecidos a Dios. No perdamos, si Dios de pronto nos pide que hagamos algo, que demos una ofrenda, que colaboremos con algo más, hagámoslo de corazón. Porque Dios también nos dice que si lo hagamos de corazón y con alegría, no con tristeza, porque a Dios eso no le agrada. Y entonces acá lo vemos a Pablo agradeciéndole a la iglesia por esos momentos difíciles y que fueron ellos quienes los ayudaron. Ahora bien, también Pablo les dice a ellos y Dios nos dice a nosotros que confiemos en Dios. Filipenses 4:19, y miren qué hermoso lo que dice. Por eso, de sus riquezas maravillosas, mi Dios les dará, por medio de Jesucristo, todo lo que les haga falta. Y esto es lo maravilloso. Así como yo conté de mis botitas, también les puedo contar que estaba necesitando el abrazo de mis hermanas en la iglesia. Y también algo más que también les voy a contar. Y en este mes, el primer mes de diciembre, la primera reunión de mujeres, vinieron las hermanas diciéndome que necesitaban un abrazo, pero ellas no se dieron cuenta que la que lo necesitaba era yo. Y yo se lo había pedido a Dios, y le había dicho: Señor, yo necesito el abrazo de mis hermanas, a las cuales estoy extrañando mucho. Y ellas vinieron pidiéndome que ellas lo necesitaban. Y fue maravilloso cómo Dios contestó. Pero también Dios contestó algo más, porque yo necesitaba la oración de mi líder, Marisol, mi líder pastoral, y ella en la reunión de oración esa misma noche, al terminar, se acercó, me dio un abrazo y me dijo: Cris, voy a orar por vos. Y cada detalle de los cuales ella oró fue guiada por el Espíritu Santo, porque era lo que yo estaba necesitando. Yo no le pedí nada a Marisol en ningún momento, porque la veía cómo andaba, cómo trabajaba. Ella y su esposo, su familia, su papá, sus hermanos, todos los líderes, cómo trabajan en la obra del Señor, cómo se esfuerzan, qué valientes que son. Y todo este tiempo de la pandemia, cómo han seguido adelante con todo, a pesar de que nuestro pastor principal estaba enfermo y con todo lo que pasó, y ninguno se achicó, sino que fueron más que valientes. Y yo le doy gracias a Dios por ello. Y Dios contestó mi oración. No pedí ni abrazos ni oración, pero Dios me lo dio. Y uno lo que tiene que hacer es eso, ir a Dios y pedirle, porque Él te va a dar. Y les quiero compartir una poesía que decía muy seguido mi pastora Elsa, la cual amo con todo mi corazón, y estoy tan agradecida a Dios por su vida, por todo lo que me ayudó, me enseñó, me acompañó, y lo amiga que éramos, hermoso. Y ella siempre decía: una cosa yo he aprendido de mi vida al caminar: no puedo ganarle a Dios cuando se trata de dar. Por más que quiero yo darle, siempre me gana Él a mí, porque me regresa más de lo que yo le pedí. Se puede dar sin amor, no se puede amar sin dar. Si yo doy no es porque tengo, más bien tengo porque doy. Y cuando Dios me pide, es que Él me quiere dar. Y cuando Dios me da, es que quiere pedir. Si tú quieres, haz el intento y comienza a darle hoy, y verás que en poco tiempo tú también podrás decir: una cosa yo he aprendido de mi vida al caminar: no puedo ganarle a Dios cuando se trata de dar. Que Dios los bendiga y estemos orando, confiando en Dios, y que Él nos guíe en todo,
su amor tan grande y su misericordia. Y vamos a orar para dar fin a esta reunión. Amado Padre, en el maravilloso nombre de tu Hijo Jesús te damos gracias. Gracias, Señor, por tu palabra, por tu enseñanza, por tu amor, por tu misericordia para con nuestras vidas. Gracias, mi Dios, por nuestro pastor Juan Vicente, por toda su familia, por todos los líderes, por todos los que trabajan en tu obra, por todos los misioneros. Que tu amor y tu misericordia, Señor, los esté acompañando siempre. Prepara nuestros corazones, ayúdanos a ser misericordiosos, bondadosos, compasivos, llenos de tu amor y de tu misericordia, oh Dios. Te amamos, Padre, te bendecimos y te damos toda la gloria a ti, Señor. Gracias por todo, Padre, en el santo nombre de Jesús. Amén y amén. Muchas bendiciones. Hasta la próxima.